Imagínate esta escena. Estás hace horas en la orilla, le pusiste todo el corazón al lenguado y tiraste justo en el mejor lugar. De repente, ahí está. Sentís el pique, pegás el cañazo y... otra vez una mojarrita que no sirve ni para carnada. ¿Te suena, no? ¿Y qué pasaría si te dijera que ese enguado tan aromático que preparaste no está atrayendo a los grandes, sino que les está gritando: «Rajá de acá lo más rápido posible»? Parece una locura, pero es la triste realidad de muchos pescadores. En este video vamos a ver los 20 errores fatales que convierten tu cebadura en un buffet gratis para la chusma y en un espantapájaros para los verdaderos trofeos. Y lo más importante, te voy a mostrar cómo arreglarlo de forma simple. Quédate hasta el final, porque tu forma de pescar va a cambiar para siempre. Antes de ir a los errores, bajemos un segundo al agua para entender cómo piensa el pescado. Los chiquititos, como las mojarritas o los dientudos, están siempre desesperados por comer. Son miles y no le tienen miedo a nada. Ven una nube de comida o sienten un olor fuerte y se mandan de cabeza. Pero el pez grande, el trofeo, es otra historia. Ese es un sobreviviente. Pasó años esquivando redes, anzuelos y ataques de depredadores. No se va a tirar de cabeza a lo primero que vea. El bicho grande busca tranquilidad. Cualquier movimiento raro, un montón de pescaditos amontonados, o un olor que no sea natural, para él es una señal de peligro, no una invitación a comer. Nuestra misión no es armar un boliche lleno de gente, sino un restaurante exclusivo para invitados de honor. Entender esa diferencia es la clave del éxito. Bueno, el primer error, y el más común de todos, es moler demasiado el cebado. Muchos pescadores, sobre todo los que recién arrancan, creen que cuanto más fina y homogénea sea la mezcla, mejor va a andar. Se pasan horas moliendo pan rallado y semillas hasta convertirlos en polvo, pensando que así van a crear una nube irresistible. Y ojo, tienen razón. La nube se arma. El tema es que esa nube es un imán para la mojarrita y toda la chatarra. Esas partículas microscópicas suben enseguida y arman una columna de turbidez que se ve de lejos. El pescado chico se amontona y se desespera por filtrar esa mezcla, y no dejan ni que la carnada llegue al fondo. ¿Y qué pasa cuando una carpa o un bicho grande se arrima al lugar? Ve todo ese lío de pescaditos desesperados y entiende que ahí no hay comida en serio. Es más, hasta le da desconfianza. El pescado grande busca algo contundente en el fondo, no polvo. Por eso acordate siempre, tu cebado tiene que tener partículas grandes, cosas que se vean y que queden bien asentadas en el fondo, en vez de quedar flotando en el agua. Es como la diferencia entre un buen plato de guiso, con trozos de carne, y un vaso de jugo de tomate. ¿Vos qué elegirías para almorzar? El segundo error viene pegado al primero. Pasarse de rosca con los ingredientes que hacen nube. Hablo de la leche en polvo, el cacao, el huevo en polvo, o esos productos específicos de las casas de pesca que arman efectos de geyser. Es verdad, visualmente queda bárbaro. El cebador cae al fondo y se arma una nube espesa que parece que va a atraer a todos los peces en 1 kilómetro a la redonda. Pero ya sabemos a qué tipo de bichos atrae eso. Estos componentes son geniales para la pesca de competición, cuando necesitas amontonar rápido peces chicos y activos, como las mojarritas. Pero si vas por un trofeo, esto te arruina la jugada. Es como poner reggaetón al palo y luces de boliche en un restaurante de categoría. Vas a llenar el lugar de pibes, pero los clientes exclusivos se van a dar media vuelta y se van a ir. El pez grande prefiere que su comida esté tranquila en el fondo.
Que se suelte un poquito de rastro mientras el cebo se desarma es normal. Hasta ayuda. Pero una columna de polvo constante es una señal de alarma. Usa estos ingredientes lo menos posible. O directamente ni los toques, si tu objetivo es sacar un ejemplar que realmente valga la pena. Hablemos de los olores. El error número 3 es pasarse con lo dulce. Esos aromas tipo golosina en el cebado. Vainilla, caramelo, frutilla, tutti frutti. Entras a cualquier casa de pesca y las estanterías se explotan de estos almíbares y sprays. Y sí, funcionan, pero ¿para quién? Para la variada chica, esos pececitos que comen cualquier cosa. Para una mojarrita o un pez chico, el olor dulce es una señal de comida fácil y con mucha energía. Pero una carpa vieja o un bicho con experiencia ya miran esos olores con desconfianza. Con los años, sus gustos cambian. Empiezan a preferir aromas más complejos, naturales o incluso más fuertes. Olor a pescado, a carne, o especias como el coriandro, la pimienta o el ajo. Eso es lo que realmente tienta a un verdadero gigante. Es como nosotros. Los chicos mueren por los caramelos, pero un adulto prefiere 1000 veces el aroma de un buen asado o de un café recién hecho. Deja de alimentar a los peces con caramelos. Probá sumarle al cebo algo más serio, más natural, y vas a ver cómo te sorprende el resultado. Siguiendo con el tema de los olores, pasemos al cuarto error: el uso de aromatizantes químicos y agresivos. Me refiero sobre todo a esos líquidos y sprays baratos que vienen súper concentrados. Los fabricantes suelen usar químicos muy fuertes para lograr ese aroma penetrante que a nosotros nos gusta. Pero el olfato de un pez es cientos o hasta miles de veces más sensible que el nuestro. Lo que para vos es un aroma agradable, para el pez es un ataque químico. Imagínate entrar a una habitación chiquita donde alguien vació un frasco entero de perfume barato. Lo primero que vas a querer hacer es salir corriendo a buscar aire. Bueno, a un pez grande y astuto le pasa exactamente lo mismo. Un olor tan artificial no le despierta el hambre, sino que lo pone en alerta. El pez entiende que en la naturaleza nada huele así y que seguramente sea una trampa. Es mucho más efectivo usar cosas naturales, aceites, jugos de granos o extractos de buena calidad, y siempre en dosis muy moderadas. Acordate de esta regla de oro. En la pesca, siempre es mejor quedarse corto que pasarse de rosca. El quinto error es armar un enguade demasiado parejo, de esos que son medio aburridos. Por más que no tengas polvo, si toda tu ceba tiene el mismo tamaño, ponele puro pan rallado y maíz molido. No te va a servir de mucho. Eso lo único que hace es llenar rápido a los pescaditos chicos, que después se mandan a mudar. Al bicho grande, en cambio, no lo aguantás ni loco. Para un ejemplar de buen porte, una mezcla tan uniforme no tiene ninguna gracia. No tiene nada para elegir ni dónde ponerse a revolver. Enseguida se da cuenta de que ahí no hay nada interesante y se va a buscar otra mesa mejor servida. La ceba técnica tiene que ser más como una ensalada rusa o una buena granola, y no como una polenta. Tiene que tener partículas de distintos tamaños, densidades y valores nutritivos. Cosas que se disuelvan rápido, otras más lento, y algunas que simplemente se queden en el fondo esperando su momento. Esto obliga al pescado a quedarse ahí, trabajando la zona y buscando los mejores bocaditos. Así, se queda más tiempo donde nosotros queremos, se confía y baja la guardia. Y eso, justamente, es lo que estamos buscando. De acá sale el sexto error, y capaz uno de los más graves,
no meterle partículas grandes y nutritivas al lenguade. Esos son los famosos anclas, lo que frena al bicho grande y lo obliga a quedarse a comer. El pan rallado o los cereales molidos son apenas la base, el vehículo para llevar el banquete al fondo. Pero el plato principal tiene que ser algo que la mojarrita o el chiquitaje no se puedan tragar de una. Hablo de maíz en lata, arvejas hervidas, cebada, pellets de distintos tamaños, boilies picados o bichitos vivos. Eso es lo que realmente busca el pescado de trofeo. Cuando el grande ve ese festín de comida segura en el fondo, se queda tranquilo a picotear. Los chiquitos pueden andar dando vueltas comiendo las migas, pero el plato fuerte queda ahí, esperando al dueño del pozo. Si tu ceba no tiene estas partes gruesas, el pescado puede arrimarse por el olor, pero si no encuentra nada para masticar, así como vino, se manda a mudar. No seas mezquino. Métele a lenguade cosas que hasta vos te comerías con gusto. El séptimo error es la preparación de las partículas grandes. Hablo de los granos, el maíz, las arvejas, el trigo o la cebada. Muchos pescadores, por apurados, se mandan la macana de solo tirarlos en agua hirviendo o cocinarlos muy poco. ¿El resultado? Granos duros que son imposibles de comer. Lo que pasa después es predecible. Los tiras al agua, quedan en el fondo largando olor. El pez se arrima, intenta comer y no puede. Es más, si llega a tragar un grano así de duro, le va a caer pesadísimo. Al final, en vez de atraerlo, terminas generando una mala experiencia en tu lugar de pesca. El pez se acuerda que ahí la comida es mala y hasta le hace mal. El secreto es que los granos queden bien tiernos, de esos que apretás con los dedos y se deshacen. Tienen que estar totalmente listos para digerir. Así no solo tientan más, sino que absorben mucho mejor cualquier saborizante que les pongas. Tómate una horita más para cocinarlos bien, o déjalos que se ablanden bien en un termo. Créeme que el pez va a notar la diferencia y te lo va a agradecer con una buena llevada. El octavo error, que cometen incluso los pescadores con más años en el río, es olvidarse de los componentes vivos. A veces, por andar atrás de los boilies, pellets o líquidos que están de moda, nos olvidamos de lo que el pez busca por instinto. Hablo de las larvas, el asticot o la clásica lombriz picada. Meterle esto a la ceba hace milagros. Primero es un imán natural. El olor y el sabor de la proteína viva le ganan por goleada a cualquier aroma artificial. Segundo, por el movimiento. Esos bichitos moviéndose en el fondo generan vibraciones y un estímulo visual que los peces grandes no pueden ignorar. Les despierta el hambre de movida. Los chiquititos se llenan rápido, pero un buen ejemplar puede quedarse horas en el lugar, eligiendo cada gusanito de entre el lenguade. Es cierto, sale unos pesos más, pero a veces un solo puñado de lombriz picada en el cebador es lo que te da el trofeo de tu vida. No ahorres en lo que el pez come todos los días en su propio ambiente. Error número 9. Que el lenguade trabaje demasiado. Ya charlamos sobre los componentes que hacen nube, pero ojo, que hay otras formas de que el cebo labure en la columna de agua. Hablo de los efectos tipo geyser, las partículas que flotan o esas semillas que apenas se abre el cebador, salen disparadas para arriba arrastrando todo a su paso. Esa mecánica es bárbara si querés pescar a media agua, buscando algo movidito como una buena mojarra o un dientudo. Pero si tu objetivo es un bicho grande y desconfiado en el fondo, ahí la pifiás. Ponete un segundo en el lugar de una carpa o un gran ejemplar de fondo. Estás comiendo lo más tranqui y de repente, arriba de tu cabeza empieza un show de fuegos artificiales.
Eso arma un lío bárbaro. Atrae a toda la chusma de peces chicos y al final el bicho grande se termina asustando. El pescado de porte busca tranquilidad. Quiere un tenedor libre bien servido en el fondo. Por eso, el enguade para un trofeo tiene que ser inerte. O sea, tiene que bajar, quedarse quietito en el fondo y empezar a soltar el aroma bien despacio, en lugar de explotar y desparramar partículas por todos lados. El error número 10, y este es uno que casi nadie tiene en cuenta, es el color del engodo o la ceba. Casi siempre nos fijamos en el olor o en los ingredientes, pero el color es clave, sobre todo si el agua está clarita y el pescado anda arisco. Pénsalo un segundo. El fondo de la mayoría de nuestros espejos de agua es oscuro, tirando a gris, marrón o verdoso. Si vos tirás una mancha amarilla o roja ahí abajo, para un pez grande, eso es una señal de peligro. Es como poner un cartel luminoso que grita: «¡Ojo acá! ¡Algo raro pasa!». Los pescadores que saben de verdad siempre tratan de que el color de la ceba se confunda con el fondo. Para eso podés usar colorantes o algo bien natural, como tierra o arcilla del mismo lugar. Si la ceba es oscura sobre un fondo oscuro, el pez no sospecha, se siente seguro y come tranquilo. Los colores llamativos déjalos solo para la carnada, así resalta y la encuentran rápido. Pero lo que es la cama de comida tiene que estar lo más camuflada posible. A veces, con solo oscurecer un poco la mezcla, podés dar vuelta por completo un día de pesca que venía flojo. El error número 11 tiene que ver con la consistencia de la mezcla. Pasarse de mambo con el agua. Uno cree que un poquito más no hace nada, pero la realidad es que te puede arruinar el día de pesca. Una mezcla demasiado mojada se vuelve un masacote, pegajoso, tipo plastilina. Cuando armas la bola o cargas el cebador, parece que está perfecta, pero una vez que llega al fondo, no labura. Se queda ahí como un ladrillo, sin soltar ni una partícula ni el aroma. El pescado te puede pasar por al lado, pero no recibe ninguna señal de comida. Con suerte, ese masacote se va a empezar a desarmar en un par de horas, cuando ya estés pegando la vuelta. Y en el peor de los casos, se queda ahí tirado, se pone agrio y termina espantando a los peces. El enguade bien hidratado tiene que estar aireado, sueltito. Si lo apretás con la mano, tiene que formar una bolita, pero si lo presionás apenas con un dedo, se tiene que desgranar por completo. Esa es la clave para que la carga llegue entera al fondo, y ahí empiece a trabajar rápido, armando una buena cama de comida. Acordate siempre, el agua se agrega de a poquito, en varias etapas, y revolviendo bien la mezcla en todo momento. El error número 12 es la otra cara de la moneda: quedarnos cortos con el agua. Un enguado poco hidratado es un problema igual de serio. Si la mezcla está muy seca, no tiene consistencia. Cuando lanzas, la bola se te puede desarmar en pleno vuelo. Y si usas cebador, la comida se va a salir apenas toque el agua o mientras va bajando. Al final, no logras armar un punto concentrado en el fondo. La corriente se lleva todo y la comida termina desparramada en varios metros a la redonda. ¿Qué ganas con esto? Atraes a todo el pescadito chico de la zona, pero no logras juntarlo en un solo lugar. Y lo más importante, no tenés forma de retener a los grandes en un área tan dispersa. El bicho grande no va a andar juntando miguitas por todos lados. Él busca el plato servido, no restos perdidos en un mantel gigante. Por eso es fundamental encontrar el balance justo. El enguado tiene que estar lo suficientemente húmedo para llegar entero al fondo,
pero con la soltura necesaria para empezar a trabajar una vez ahí. Esto se logra con pura práctica, pero es, sin dudas, una de las habilidades clave para cualquier pescador. El error número 13 es fundamental, sobre todo si vas a pescar a principios de primavera o cuando ya termina el otoño. Se trata de usar demasiada aromática en agua fría. Hay un mito que dice que cuanto más fría está el agua, más fuerte tiene que ser el olor para activar al pescado que está pasivo. Pero la posta es que es exactamente al revés. En agua fría, el metabolismo del pez se frena. Están aletargados y se vuelven muy desconfiados. Los olores se dispersan menos, pero la concentración dura mucho más tiempo. Un aroma muy fuerte o concentrado termina funcionando como un irritante químico. No es natural y los termina espantando. Acordate de cómo huele el campo después de la lluvia. Son aromas sutiles, casi imperceptibles. Bueno, así es como debería oler tu ceba. En invierno, la regla de menos es más es sagrada. Usa aromas muy suaves y naturales, o directamente no le agregues nada, y confía en el olor propio de los cereales y los componentes que ya tenés. A veces, la mejor ceba para el agua fría es esa que nosotros, los humanos, casi ni llegamos a sentir. El error número 14 es el valor nutricional de la mezcla. Muchos engodos baratos están hechos casi puramente de carbohidratos rápidos, pan rallado, salvado o galletitas molidas. Es verdad que estos ingredientes atraen al pescado por el olor y ese toque dulce, y generan un movimiento bárbaro en el lugar enseguida. Pero tienen una contra. Llenan al pescado muy rápido. Los más chicos se empachan con esas calorías vacías y se van. En cambio, el pescado grande, sobre todo cuando necesita proteína para crecer o ganar peso antes del invierno, no encuentra nada que le sirva en esa mezcla. Si querés retener a un buen trofeo en tu zona de pesca, tu engodo tiene que tener proteína. Puede ser harina de pescado de calidad, harina de krill, pellets molidos o incluso leche en polvo. Estos componentes no solo mandan una señal potente, sino que alimentan de verdad. El pez grande siente que encontró una fuente de comida nutritiva y se queda en tu lugar mucho más tiempo. No pienses en tu mezcla como un postre. Pénsala como un buen plato de comida. El error número 15 tiene que ver con la táctica del cebado. Muchos pescadores, sobre todo los que hacen pesca con feeder, se obsesionan con concentrar todo el engodo en un solo punto, tirando una y otra vez exactamente al mismo lugar. Si buscas cantidad de peces chicos, está perfecto. Pero si vas por el trofeo, esta táctica te puede jugar en contra. Imagínate esto. Un ejemplar grande y desconfiado se acerca a tu zona y ve una montañita de comida demasiado perfecta, toda amontonada. Eso, enseguida, lo pone en alerta. En la naturaleza la comida no suele aparecer así, en pilas impecables. Un pez grande se va a sentir mucho más confiado si el alimento está repartido en un área un poco más amplia, como si fuera una zona de alimentación natural. Por eso, al hacer el cebado inicial, no tengas miedo de que los lances tengan un poco de dispersión. La idea no es crear un punto exacto, sino más bien una cancha o una mancha de cebado de 1 metro o 1,5 metros de diámetro. Esto permite que el pez entre desde cualquier lado sin asustarse y empiece a comer con más ganas. Al moverse por toda esa mesa que le preparaste, las chances de que muerda tu anzuelo son mucho mayores. El error número 16 es ignorar las bases inertes o pobres. A veces, nuestro objetivo principal no es atraer al pescado con una nube de olor y partículas finas,
sino simplemente llevar el alimento pesado, como maíz, arvejas o pellets, directo al fondo. Esto es clave en ríos con mucha corriente o en lugares donde hay muchísima mojarrita y pescado chico que no deja pescar. Si mezclamos los granos con un engorde muy activo, para cuando el cebador toca el fondo, la corriente ya desarmó casi todo, y terminamos juntando a todo el chiquitaje de la zona. En esos casos, lo mejor es usar una base pesada y sin nutrientes. Lo más fácil y efectivo es usar tierra negra o arcilla. Al mezclar el alimento con algo pesado, nos aseguramos de que la comida llegue firme al fondo. La tierra no tiene un olor fuerte ni genera esa nube que atrae a los chiquitos. En cambio, el bicho grande, al pasar, va a encontrar ese colchón de granos esperándolo. Es una táctica para pescadores pacientes, pero no hay nada mejor para filtrar el tamaño y buscar los ejemplares que realmente valen la pena. El error número 17 es caer en el mito de que la carnada tiene que ser una copia exacta de lo que tiramos para cebar. A ver, tiene su lógica. El pez se acostumbra a comer algo específico y muerde sin desconfiar. Y ojo, muchas veces funciona. Pero, ¿qué haces cuando el lugar está lleno de bichos grandes comiendo a full, pero no tenés ni un solo pique? Lo que pasa ahí es que tu carnada se pierde entre tanta comida. Es apenas un granito de arena más en el desierto. En esos momentos, tenés que hacer todo lo contrario. Necesitas que tu anzuelo resalte, que sea lo más llamativo del lugar. ¿Cómo lo lográs? Podés usar un color que contraste. Por ejemplo, si el enguade es puro maíz amarillo, prueba poniendo un grano rojo o blanco en el anzuelo. Otra opción es usar un pop-up, o sea, una carnada flotante que se despegue del fondo y quede a la vista. O también podés darle un toque extra de olor pasándola por un dip o un saborizante bien concentrado. Ese detalle distinto es, muchas veces, el empujoncito que le falta al pez para que termine picando. El error 18 es ignorar el factor tiempo, o básicamente ser un ansioso. La ceba para los grandes no es una varita mágica, no funciona al toque. Vos armaste un buen plato ahí abajo, pero ¿qué pasa después? Primero, como siempre, van a caer los chiquititos. Van a andar a las vueltas, comiendo las migajas. Ese movimiento es lo que después atrae a los de mediano porte. Y recién después de 1 o 2 horas, quizás aparezca el verdadero trofeo. El tipo se va a quedar a un costado un buen rato, relojeando cómo viene la mano. Si ve que está todo tranquilo y que hay comida, recién ahí se va a mandar. El error que cometen muchos es que, si no tienen pique en media hora, ya se ponen locos. Le tiran más aroma, cambian la mezcla o tiran la línea de vuelta. Con tanto movimiento, lo único que hacen es espantar al pescado más cuidadoso, ese que capaz ya estaba ahí nomás. Mentalízate para esperar. La clave es la paciencia. Tenés que dejar que el enguide haga su trabajo. El error número 19 es copiar a ciegas las recetas de los profesionales. Muchos de nosotros vemos videos de torneos, leemos artículos de competidores y tratamos de imitar sus mezclas. Pero nos olvidamos de lo más importante. El objetivo de un deportista y el de un pescador que busca un trofeo son totalmente distintos. La meta del competidor es sacar la mayor cantidad de peces en el menor tiempo posible. Le sirve cualquier cosa, desde una mojarrita hasta el ejemplar más chico. Cada pieza suma. Por eso sus cebos son superactivos. Hacen mucha nube en el agua y tienen aromas muy intensos. Están diseñados para amontonar cualquier pez rápido y generar una competencia voraz por la comida. En cambio, nuestro objetivo es sacar ese ejemplar único,
el grande. No queremos lío ni amontonamiento en el agua. Necesitamos calma, paciencia y un alimento nutritivo que los tiente de verdad. Por eso, las recetas de competición para la pesca de trofeos no solo no funcionan, sino que son perjudiciales. Hacen exactamente lo opuesto. Atraen a toda esa bichería de la que estamos tratando de escapar. Aprende de la experiencia de los profesionales, pero adáptala siempre a tus propios objetivos. Acordate que la pesca de trofeos no es un pique corto, es una carrera de fondo. Y por último, llegamos al error número 20, el más importante de todos, el miedo a experimentar. No existe una receta mágica, esa fórmula secreta que funcione siempre y en cualquier lugar. Cada ámbito es un mundo. En una laguna capaz que la carpa busca la frutilla, pero en otra se vuelve loca con el ajo. En un río el pescado te puede tomar un enguade oscuro y en otro uno bien claro. Los peces cambian sus gustos según la época del año, el clima y la comida que tengan disponible en ese momento. El error más grande que podés cometer es casarte con una sola mezcla y usarla durante años sin tocarle nada. Pescar es, básicamente, estar en una búsqueda constante. No tengas miedo de probar cosas nuevas. Metele una especia distinta, cámbiale el color o probá con otra textura. Analiza qué pasa. ¿Qué funcionó hoy? ¿Qué dio resultado la semana pasada? Lleva un registro, anota tus observaciones. Solo el que se anima a salir del molde y sigue aprendiendo es el que saca los bichos grandes de forma constante. Tu mejor carnada es la que armaste vos mismo, a base de prueba y error, adaptada justo para tu lugar de pesca. ¿Vieron cómo es la cosa? Resulta que todo este tiempo, gastando fortuna en los aromatizantes más caros y en esos productos recontraactivos, capaz que nosotros mismos estábamos espantando al pescado de nuestra vida. Tal cual. Nos dimos cuenta de que para sacar un buen trofeo, el camino no son las nubes de colores ni los olores que te rompan la nariz. El pescado grande no busca lo más dulce o lo más llamativo. El bicho grande es grande porque es inteligente, tranquilo y desconfiado. Vamos en limpio. Para que tu cebado sea un imán de trofeos y no de mojarritas, concéntrate en una granulometría gruesa, usa aromas suaves y naturales y arma una mezcla pesada que se quede bien en el fondo. El color tiene que pasar desapercibido, igualito al lecho del río, y sobre todo, armate de paciencia. La idea es servirles una mesa bien completa, segura y nutritiva, de esas que solo el habitante más viejo y sabio del agua sabe apreciar. Gracias por bancarme hasta el final del video. Si te sirvió el dato, métele un buen like y suscríbete al canal para no perderte ningún secreto de pesca. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál fue el moco más grande que se mandaron con el cebo en el pasado? ¿O tienen algún ingrediente secreto para los grandes? Dejen su respuesta en los comentarios, que los leo a todos.